A tus pies yo me inclino. ¿Qué me tienes que decir? Queda el tiempo detenido. Cuando vengo a tus pies yo me inclino. Mi oído es para ti si tú estás. Bien, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te guarde. Vamos a seguir nuestra lección en este caso, pues estaríamos hablando de la lección número 6. La lección número 6. Recuerda que es el ministerio ciñéndose la toalla, Pastor Héctor Santiago. Siempre pues al principio de cada video, porque hay una semana de diferencia entre uno y otro, pues les recuerdo que estamos estudiando las escrituras a los pies de Jesús y que estamos en el libro de Daniel. Estamos en el libro de Daniel aprendiendo algunas bases de escatología y pues no tan solamente aprendiendo algunas bases de escatología, sino escudriñando, haciendo hermenéutica del texto para que podamos ir entendiendo claramente lo que dice el texto antes de que usted llegue a conclusión y antes de que usted lea un libro y que el libro pues le pueda traer un montón de información linda, tremenda, pero que usted primero tiene que saber la base para poder bregar con este asunto de profecía y sobre todo la profecía que es escatológica, que es de los últimos tiempos, porque algo que nos hace daño, lo peor que nos hace daño es que interpretamos cosas sin base, llegamos a conclusiones y necesariamente las conclusiones pues no sean las mejores. Así que vamos a orar para comenzar nuestro estudio o para seguir nuestro estudio del capítulo 2. Ya vamos creo que por el verso 35, 37, por ahí ya te digo. Y recuerda que necesitas el lápiz, la libreta y la Biblia. Cógelo con calma, Cuando vayas a coger este estudio, tienes que cogerlo con calma y de momento detenerlo y meditarlo y seguir poco a poco, porque la prisa no nos va a llevar a ningún lado. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos y te pedimos que tú nos ayudes, que todo lo que hacemos o lo que hagamos, lo hagamos para ti, para tu gloria, no para la gloria nuestra, porque al fin y al cabo nosotros no somos los únicos que hablamos de estos temas. Hay mucha gente con muchos conocimientos, tal vez hasta más conocimiento que yo. Ayúdame a que yo sea diferente en lo que hago, de manera tal que alguien pueda aprender, que es mi interés, que alguien pueda aprender poco a poco. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Así que recuerde que estamos presentándole esta estatua y la estamos haciendo desde la vista del capítulo 2. No estoy mezclando el capítulo 7 todavía. No lo estoy mezclando porque no quiero que usted ya llegue a hoy yo estarle dando conclusiones. Luego Dios le dará a Daniel una visión y dos visiones, una visión en el capítulo 7, otra visión en el capítulo 8, y le irá definiendo lo que ahora le dice a Nabucodonosor como metales que representarán algunos imperios. Bueno, eso lo dirá lo que vamos a estar estudiando ahora. Así que empezamos. Vamos a empezar por el verso 37, capítulo 2 de Daniel, verso 37. Dice: tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios de este cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Yo te pido que vayas a la parte final del anterior para que lo recuerdes, porque allí yo hice unos comentarios que tienen que ver con ese verso 37. Y dice, es importante, esto es un escrito que yo tengo aquí, y me interesa leerlo. Dice, es importante que Nabucodonosor entienda que el Dios de los cielos tiene el control. Usted no crea que Dios se divorció
de nosotros y que nosotros estamos al garete y que aquí pasan 20,000 cosas y que Dios no sabe. Dios sabe, Dios sabe. Dios está en control del mundo, de la especie humana, del ser humano, pero vamos a decirle el ser para que estemos más claros, del ser humano, de los siglos, de los años, de los cambios, que allá decía que se mudan, que no es lo mismo, no estamos en el tiempo de Adán y Eva, que caminaban corriendo desnudos por un huerto. No, estamos casi 6,000 años después de esa historia y ha habido muchos cambios en el mundo, pero todos asociados a Dios. El hombre no ha podido hacer un cohete para ir a la luna porque se ha rebelado contra Dios y sabe mucho, porque Dios se lo permitió. Porque Dios le permite a un ser humano montarse en un avión en lugar de montarse en un barco. Pero cuando llegó el barco, era para hacer un cambio entre una yola o otra forma de movimiento a un barco, luego a un avión. Luego los aviones son supersónicos, van más rápido. Dios está en todo, porque la sabiduría, dice el texto anterior a este, la da Dios. Y Dios es el que le pone en el corazón a la gente. Es una forma de Dios hablar, porque Dios habla por los oídos, pero a veces Dios te pone cosas en el corazón y esas cosas que pone en el corazón las desarrolla. Entonces, dice, Daniel no accede a su petición y Dios no le da la información por sus amenazas, sino porque todo el drama que está permitiendo Dios para traer una revelación de lo que llamamos el tiempo de los gentiles. Hay un concepto que yo estoy introduciendo aquí. Hay un concepto, porque lo vas a ir viendo en lo que la Biblia va leyendo. Se llama el tiempo de los gentiles. En Lucas capítulo 21 y 24 dice, Lucas 21, 24, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Es un concepto que tú debes aprenderlo. Anotado ahí en tu libretita. Tiempo de los gentiles, que tiene que ver con la humanidad, con los seres humanos, que tiene que ver con Jerusalén, el tiempo de los gentiles, porque recuerda que quien debió ser cabeza de las naciones y el imperio que debió regir desde los tiempos antiguos hasta los tiempos en que Jesucristo se sentase en Jerusalén, en el trono de David, debió haber sido Israel. Israel no dio la talla de lo que Dios estaba pidiéndole y fue de dura servicio, y los reyes hicieron lo que les dio la gana y sirvieron a otros dioses y no sirvieron a Dios. Y la Biblia dice, y lo dice Lucas, que desde el tiempo de que los judíos serían llevados a las naciones y desde el tiempo en que Jerusalén ha sido hollada por los gentiles hasta que ese tiempo termine, eso se le llama el tiempo de los gentiles, y lo dice ahí, hasta que se cumpla. Y a Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Cuando el tiempo de los gentiles se cumpla, Dios va a pasar a otra etapa, a otro momento. Mientras tanto, pues se van a levantar reinos y se van a levantar el hombre, y está empezando con Nabucodonosor, que es la cabeza de lo que es ese tiempo de los gentiles. Lo dice, tú rey de reyes, porque el Dios de los cielos te ha dado reino, poder y fuerza. Ese es el 37. Vámonos al 38. El 38, y dice, y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo,
Él los ha entregado en tu mano y te ha dado dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y entonces dice que ahora empieza a describirle. Tú eres la cabeza de oro, el reino, Dios te ha dado el reino y te ha dado toda esta potestad. Y tú eres esa cabeza de oro. Ya le hablé en el verso anterior y en este verso que estoy leyendo, le hablé del tiempo de los gentiles. Hay otro concepto que también quiero que usted lo anote ahí y lo voy a ir desarrollando poco a poco, que se llama la plenitud de los gentiles. No es lo mismo el tiempo de los gentiles que la plenitud de los gentiles. Son dos cosas diferentes. Ya, hasta aquí yo le estoy hablando del tiempo de los gentiles porque comienza con Nabucodonosor, que se lleva al pueblo de Israel a Babilonia. Y que ya les dije que el tiempo, que Lucas dice que el tiempo de los gentiles tiene esa connotación de que Jerusalén no está ceñida o llevada o ¿cómo se llama? O reinada por Israel, mantenida por Israel, sino por otros pueblos que no son Israel. Ahora, hay un concepto que se llama plenitud de los gentiles. Anótalo, que yo te lo voy a definir con un texto bíblico también ya pronto, pero no ahora, para no mezclar una cosa con la otra. Así que seguimos, el 39. Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Fíjate que los metales eran diferentes. Tú eres la cabeza de oro, luego viene un metal de plata. No le dice cuál es el imperio. Aún cuando yo les leí en Crónica, que en Crónica los judíos, si hubiesen visto bien la profecía de Jeremías, las profecías de Ezequiel, la profecía de Isaías, hubiesen estado al tanto, pues sí van a saber que Persia será ese próximo reino. Pero hasta aquí a Nabucodonosor no se le está dando ese dato de los que están alrededor, que todavía está Egipto, que yo le dije que Babilonia lo había vencido en la gran batalla de Carquemis. Por ahí están los asirios, por ahí están los persas existían para el tiempo de Nabucodonosor. O sea, pero él no sabe, no se le está diciendo cuál es el que viene. Lo que están diciendo es, luego viene otro reino que es inferior al tuyo, por eso te lo represento con un metal de plata, y luego un tercer reino de bronce. Está tirando hacia el futuro. Luego vendrá un tercer reino que es de bronce, o sea que también es más débil que el de plata, y es más débil que el tuyo. Pero ese tercer reino dominará toda la tierra. Toda la tierra. Yo anote aquí para saber que estamos hablando de Grecia, y después vamos a hablar de qué fue lo que de qué vamos a hablar en este estudio, de qué lugares, hasta qué lugares llegó cada imperio para decir que ese tercero iba a dominar toda la tierra. Así que vamos a ir figurando también los lugares. Dice, el cuarto reino será fuerte como hierro. De hecho, también voy a poner el reino, voy a poner la extensión, y también voy a ponerle el tiempo, porque no todos los reinos duraron mucho tiempo. De Nabucodonosor creo que dura como 40 y tantos años. Luego viene otro que dura como 60 y tantos años. Y hay unas cosas que no quiero complicarlas. Tengo que buscar cómo decirlas porque no quiero complicarlas. Porque si usted se fija, hay 400 años entre Malaquías y Mateo que Dios no levanta profetas, y esos años están metidos dentro de estos imperios y de estos reinos, porque vamos a decir que este cuarto reino que dice ahí,
que desmenuza y rompe. El cuarto reino será fuerte como hierro, y como hierro desmenuza, rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Se está refiriendo al Imperio Romano. Eso se lo digo en la próxima clase, pero de adelanto, que es un imperio que duró 500 años. Imagínense, cuando estoy diciéndole que los reinos duraron 40, 50, 60, 70 años, aquí está hablando de un reino que viene a durar 500 años sobre la tierra, que llega hasta el tiempo de Jesucristo y sobrepasa 100 o 200 años después de Jesucristo. A ese nivel, a ese nivel. La fecha y el tiempo se lo voy a dar más definido en una tablita para que si usted habla de eso, pues sepa exactamente y no lo diga como lo estoy diciendo yo, más o menos. No, más o menos no, yo le voy a decir la información completa para que usted la pueda tener, pero sobre todo, aunque le hablé de los romanos, lo que le estoy diciendo es que aquí no se le está dando nombre a los imperios, sencillamente está diciendo un imperio de hierro, Dice, en los días de estos reyes, estoy en el 44, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Pero aunque el 44 llega ahí, note que entre el reino de las piernas, que era de bronce, en eso que dice, el cuarto reino será fuerte como hierro, que son las piernas, y como el hierro desmenuzará y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Pero brinca, el 41 dice, y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de fuerza de hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Fíjense que no le da mucha información, sobre esos dedos, que si son 10 dedos, que si no son 10 dedos, que si son 2 pies, son solamente lo que hace es que le dice que va a venir un reino que tiene poca fuerza y que no se mezcla cocido. Dice, y por ser los dedos de los pies de parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será de parte fuerte y de parte frágil. Coja esta información, porque se va a dar cuenta luego que si no tiene esta información, cuando vayamos a la parte de Daniel, de lo que Daniel se le está diciendo, pues no va a entenderlo muy bien. Aquí se le está dando en términos generales. En los días de estos reyes, el 44, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre, para siempre. Ya usted sabe que eso es el reino de Dios, ese es el reino de Jesucristo. Dice, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que va a acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel la interpretación. Fíjense que él mismo está diciendo que la interpretación que está dando es fiel, es verdadera, es verdadera, y tiene que ver con el porvenir. Déjeme recapitular para beneficio suyo. Está diciendo, mira, rey, tú estás viendo una estatua. Esa estatua tiene diferentes metales. Y en esos metales, la cabeza de oro de esa estatua la representas tú, Babilonia. Pero si te fijas, hay en la estatua otros metales. Metal de plata, metal de bronce, son 2. Oro es 1, metal de plata son 2, metal de bronce son 3. Luego te está diciendo,
Va a haber un metal de hierro, que son 4, y un metal de hierro con barro, que son 5. Y luego una piedra, que son 6. Y lo que está diciendo, desde Babilonia hasta el reino donde Dios se establezca su reino, hasta ese tiempo solamente habrán 5 reyes o 5 movimientos políticos o reinados en el mundo. Ese es el tiempo que tú tienes, que se lo está diciendo a él, pero que él no va a pasar del de Babilonia. Pues no va a pasar del de Babilonia. Ese es los tiempos que van a venir. Y los tiempos que van a venir, los reinos tienen características, pero cuando tengan características, cuando llega el reino de Dios, serán desmenuzados toda la historia del mundo, porque entonces va a venir algo nuevo, algo diferente. Tal vez Nabucodonosor no lo entienda de la manera que se lo está diciendo Dios, porque en el lenguaje el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer, que va a venir un reino. Pues él dice, bueno, eso no tiene que ver conmigo, porque eso tiene que ver por allá, qué sé yo, cuántos reinos después que el mío. En el mío solamente me tengo que saber que no es eterno, que hay un sucesor, que en algún momento viene alguien que va a ser sucesor. 46. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel, porque reconoció que ese era el sueño. Lo entendió. Lo entendió. Y dice, el rey habló a Daniel y le dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de reyes. A él le dijo, tú eres rey de reyes. Y ahora Nabucodonosor le devuelve y dice, y aquel es Señor de los reyes. Los reyes estamos sometidos a él. Hasta aquí. Luego aparece con una estatua por allá. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio honores, porque los honores, cuando la gente hace cosas buenas. Mire, hay un concepto, usted no se ha dado cuenta que hay un concepto de gente malagradecida en el mundo, que no dan gracias por nada, que las cosas pasan como si no pasaran y que los únicos grandes son ellos y nadie más. Mire, seamos agradecidos. La Biblia habla de que debemos ser agradecidos, de que debemos aprender a darle gracias al que recibe la gracia, y Dios en todos estos escritos pues lo ponen y lo da y lo reseña, de que hay que ser agradecido, y al que se merece algo hay que dárselo. Digo, no es una obligación, pero tampoco dar gracia no cuesta dinero. Dar gracia no cuesta dinero. Y a él lo engrandecieron. Y entonces, fíjense que ahora es que lo ponen, por consecuencia del sueño y de su interpretación, es que lo ponen como gobernador de las provincias de Babilonia, y él pide de que Sadrach, Mesach y Abednego también lo pongan en la corte del rey y que pues puedan funcionar dentro del gobierno. No antes, eso yo lo dije, no antes, para que usted vaya llevando la historia de Babilonia también, que es importante. Aquí vamos a estar terminando aquí, pero les recuerdo que cuando lleguemos al capítulo, o en la próxima lección, que vamos a llegar al capítulo 7, vaya usted leyéndose cosas que son históricas, que es el capítulo 3, el capítulo 4, capítulo 5 y capítulo 6, que si en algún momento dado yo puedo hablar una que otra de cosas, sobre todo en la parte donde puedo hacer, vamos a decir, añadirle alguna cosita que tenga que ver con algo más espiritual. Déjenme terminar, antes de que oremos, con un momento de reflexión, un momento de reflexionar, y quiero reflexionar en el verso 43, ese capítulo 2,
el verso 43, que dice: así como vistes el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Eso, fíjense que todos los metales que se utilizaron en este capítulo 2, que ninguno, ya yo dije que podemos ponerle nombre, excepto pues que como estamos vamos a decir, en el año 2026 y miramos hacia atrás a la historia, y en la historia podemos entonces mirar y darle forma a la secuencia de eventos de ese capítulo 2, que luego el capítulo 7 nos dará un poquito más de información para ser más certero, y el capítulo 8 pues más certeros todavía, pero por lo menos que vemos que son unos metales que representan unos reinos. En ahora estamos viendo un reino que va hacia el futuro, porque todavía al día de hoy nosotros no podemos determinar, y yo pues tampoco voy a inventar, pero no podemos determinar que se ha levantado un reino y está en cierne. Sí podemos, aunque no podemos determinarlo, pero podemos ir viendo cómo se van moviendo las naciones, cómo se van moviendo los días, los tiempos, y se entiende que el reino que venga, aparte de la piedra, que será, o que es otro tiempo, o otro reino, el reino de Dios, que ya lo hemos identificado aquí, luego pues lo veremos un poquito más en detalle, pero que estamos hablando del reino de Dios porque dice que es eterno, y lo único que hay eterno en la vida, en el mundo, en este mundo hecho por Dios, es Dios mismo, lo único que es eterno. Así que el reino de Jesucristo es el único reino que será eterno cuando está relacionado con la humanidad. Y Dios es Rey de Reyes, y Dios es Señor de Señores, y Dios es desde la eternidad hacia la eternidad. Por lo tanto, en estas cosas Dios no se mete, porque Dios no compite con usted y conmigo y con el ser humano. Dios, como dijo Nabucodonosor, yo seré Rey de Reyes, pero allí hay uno que es Señor de los Reyes, que es Dios, que es el que manda, que es el jefe, que es el que dice la palabra y puede crear de la nada. Los demás tienen que ir poco a poco, estudiar, entender, verificar, analizar, hacer hipótesis, concretarla, cumplirla, etcétera, etcétera. Dios no. Pero antes del reino de Dios va a venir un reino, que es lo que quiero reseñar aquí un minuto en esta reflexión. ¿Y por qué? Usted dice, pero ¿y por qué reflexiona sobre eso? Porque está hablando de nuestros días. Ese no tiene que ver hacia el futuro nuestro, ni tiene que ver hacia el pasado nuestro. Tenemos que empezar a mirar lo que dice la Biblia con relación a nuestros días. Y dice que va a haber un reino o un tiempo donde se mezclarán mediante alianzas humanas, y esa es la palabrita que usted debe amarrar ahí: alianzas humanas. Y como el hierro y el barro no se mezclan, pues esas alianzas las hacen hoy y se rompen mañana. Así que tenemos que ir mirando un poquito más. Y en este capítulo 2 yo no quiero complicarlo. En mi reflexión te digo, tenemos que ponernos al día de nuestros tiempos, porque en nuestros tiempos, y cuando yo voy a añadirle a esto lo que dice Mateo, lo que dice Lucas, y usted va a ver
que en los tiempos que estamos viviendo nosotros, hay muchas banderas que se van levantando que nos dicen que el tiempo del fin está cercano. Son verdad que todos nosotros lo agarramos al rapto, porque a nosotros los cristianos tal vez nos interesa más el no pasar problemas, el no pasar dolores, y nos interesa más que la historia final. Incluso hay personas que dicen, pues a mí no me interesa después del rapto, porque yo no voy a estar en la gran tribulación, pues yo voy con Cristo. El mundo no funciona así. Jesucristo no funciona así. Recuérdese que lo más importante dentro, y esto yo creo que lo he dicho un montón de veces y vuelvo a repetirlo en este tiempo de reflexión de este capítulo, lo más importante para Dios es las almas que se salvan, es que los va a llevar en un momento dado al cielo, pero luego que la finalidad de todo esto está en Apocalipsis, al final, donde dice: vi cielo nuevo y vi tierra nueva, porque los primeros, estos que estamos nosotros viviendo, los primeros pasaron. Dios te bendiga, Dios te guarde. Pastor Héctor Santiago, en este tiempo de la profecía de Daniel. Recuerda que necesitamos que nos des like, necesitamos que comparta con otras personas, y necesitamos agrandar la base para que otros puedan aprender. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias, Señor. Bendice esto que hacemos, que lo ponemos en tus manos, para que en tus manos, Dios, hagas milagros. En el nombre de Jesús. Amén.